La Biblia no es solamente un libro, es más que un papel con escrituras. Sus palabras no son historias, es vida. No lo podremos entender sin poder comprender lo que Dios nos dejó en la tierra. Claro, es solo una fantasía para algunos. Yo lo pensaba así desde afuera. Qué ignorante fui. Hablar sin saber de qué se trataba. Llenarme, me llenaría de los versículos. Es alimento para el alma y liberación para nuestras vidas. Contiene tantas experiencias con Dios que algunas son de no creer, pero créeme que son auténticas y reales. ¿Qué significa el nombre de la Biblia? Biblia es un término procedente de la palabra griega, biblion, que significa rollo, papiro o libro, de la expresión griega que significa libros sagrados. ¿Quién le puso Biblia a la Biblia? Moisés en el monte Sinai. Entre los 66 libros, 39 constituyen el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra principalmente la historia de los hebreos y el Nuevo Testamento la vida, muerte y resurrección de Jesús, su mensaje y la historia de los primeros cristianos. ¿Qué temas enseña la Biblia? La Biblia habla sobre Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, el hombre, el pecado, el perdón, el arrepentimiento, la salvación, entre otras cosas. Los libros del Antiguo Testamento se clasifican en 4 grupos: el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio; los libros históricos, de Josué a Esther; los libros poéticos, de Job a Cantar de los Cantares; y los libros proféticos, que son el profeta mayor, de Isaías a Daniel, y profeta menor, Oseas a Malaquías. El Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Jesús. Habla sobre el cumplimiento de algunas de las profecías del Antiguo Testamento, el nacimiento de la Iglesia, y termina con profecías sobre el fin de los tiempos. El Nuevo Testamento se divide en 4 secciones: los Evangelios, que tienen a Mateo, Marcos, Lucas y Juan; el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles; las cartas apostólicas de Romanos a Judas; y un libro profético sobre el fin de los tiempos, que es Apocalipsis. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, dice en Hebreos 4:12. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40:8. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. ¿De qué trata cada libro? El Antiguo Testamento, vamos a ir por parte. Génesis habla sobre la creación del mundo, el pecado y sus consecuencias, y el pacto de Dios con Abraham. Éxodo relata cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y lo guió hacia la tierra prometida. Levítico, manual con las leyes de Dios para su pueblo. Números, leyes de Dios para su pueblo, además de relatos sobre la rebelión del pueblo. Deuteronomio, recordatorio de la ley y de la importancia de obedecer a Dios. Josué, narra la historia de Josué como líder y la entrada del pueblo a la tierra prometida. Jueces, relata la vida del pueblo bajo el liderazgo de los jueces y el efecto de las decisiones que ellos tomaron. Ruth, narra la historia de Ruth, historia de amor, de fidelidad y de redención. Primera de Samuel, cuenta la vida del profeta Samuel, el último juez, y de Saúl y David, los primeros reyes.
Segunda de Samuel se enfoca en el reinado de David y en la importancia de obedecer a Dios. Primera de Reyes habla sobre el reinado de Salomón y la división del reino. Segunda de Reyes relata la historia del reino dividido, Israel y Judá. Primera de Crónicas, recuento de la historia del pueblo y del reinado de David con énfasis de las genealogías. Segunda de Crónicas narra el reinado de Salomón y de otros reyes y las consecuencias de la decadencia espiritual. Esdras, relato del final del exilio en Babilonia y el regreso del pueblo de Israel. Nehemías habla sobre la perseverancia de Nehemías al animar al pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén. Esther, historias de la hermosa joven judía Esther y de cómo salvó a su pueblo de la exterminación. Job narra los sufrimientos que pasó Job, un hombre justo y temeroso de Dios. Los Salmos, colección de cánticos, oraciones y poemas de alabanza y adoración a Dios. Los Proverbios, libro con instrucciones morales y consejos que enfatizan el vivir con sabiduría. Eclesiastés habla sobre la vanidad y la búsqueda del significado de la vida. Cantares, libro dedicado al tema del amor en toda su expresión. El libro del profeta Isaías contiene las profecías de Isaías vivió en Jerusalén y durante la enfatiza segunda mitad del periodo que la del reino de salvación Israel, viene y él solo habló a por nombre parte de Dios a los... Jeremías relata cómo Dios llamó a Jeremías y el llamado de Dios al pueblo para que se arrepintiera. Lamentaciones contiene una serie de lamentos por la decadencia espiritual de Judá y la destrucción de Jerusalén. Ezequiel, el libro habla del llamado y ministerio de Ezequiel, pero sobre todo enfatiza la soberanía de Dios. Daniel narra la vida de Daniel y de sus 3 amigos en el exilio y destaca el reinado de Dios sobre todo. Oseas, la relación de Oseas con su esposa infiel sirve para mostrar el amor y la fidelidad de Dios ante su pueblo infiel. El libro del profeta Joel es una corta colección de poemas proféticos que son tanto poderosos como desconcertantes. Amós anuncia el juicio de Dios contra la corrupción y contra la vida pecaminosa. Abdías advierte del castigo que Dios traería sobre Edom. Jonás, relato del llamado misionero que Jonás recibió para ir a Nínive y su lucha contra ese llamado. Miqueas habla del juicio que Dios traería sobre el pueblo rebelde e idólatra y la restauración que le seguiría. Nahum anuncia la caída de los asirios y la ruina total de Nínive. Habacuc, diálogo entre el profeta Habacuc y Dios sobre los ministerios de Dios y su justicia. Sofonías, anuncio del juicio de Dios sobre las naciones y de la venida del día del Señor. Ageo, exhortación a la reconstrucción del templo y reclamos debido a la desobediencia. Zacarías, llamado al pueblo a despertar espiritualmente y a comenzar a construir el templo. Malaquías, expresa el amor y la fidelidad de Dios hacia Israel, su pueblo infiel, y anuncia la venida del día del Señor. Testamento. Mateo relata la vida de Jesús, el Mesías prometido. Marcos, relato de la vida de Jesús, el siervo rey y sus sufrimientos. Lucas narra la vida de Jesús y lo presenta como el Salvador de todos, judíos, griegos y gentiles. Juan presenta a Jesús, el Verbo hecho carne a través del cual recibimos la vida eterna. Hechos de los Apóstoles, detalles sobre el nacimiento y la expansión de la Iglesia. Romanos enfatiza la salvación y la justificación para todos por medio de la fe en Jesucristo. Primera de Corintios habla sobre cómo debe ser la conducta del cristiano y la importancia de la santidad. Segunda de Corintios. Pablo expresa alegría por el resultado de su primera carta e insta a los corintios a permanecer en la vida. Gálatas destaca la justificación por medio de la fe en Cristo y la gracia de Dios. Efesios habla sobre la importancia de la unidad
en la iglesia y la salvación por la fe en Jesús. Filipenses recalca la importancia de la gratitud, el gozo y presenta a Jesús como ejemplo de humildad. Colosenses, exhortación contra la herejía, presenta a Cristo como el único digno de adoración. Primera de Tesalonicenses, habla sobre la esperanza de la segunda venida de Cristo y la persecución. Segunda de Tesalonicenses expresa la importancia de permanecer firmes en la fe en medio de la persecución y habla sobre la segunda venida de Cristo. Primera de Timoteo, consejos de Pablo a Timoteo, advertencias contra el legalismo y los falsos maestros. Segunda de Timoteo, habla sobre la importancia de perseverar en la fe en medio de la persecución. Tito, instrucciones de Pablo a Tito sobre la conducta de los líderes en la iglesia y las cualidades del buen líder. Filemón, petición de Pablo a Filemón sobre Onésimo. Pablo enfatiza la igualdad entre los hermanos en la fe. Hebreos habla sobre la preeminencia de Cristo y la importancia de la fe en Jesús. Santiago recalca que la fe debe mostrarse. Habla sobre el poder de la lengua y la sabiduría. Primera de Pedro, carta sobre el ánimo y la fortaleza en la fe en medio de la persecución. Segunda de Pedro, advertencias sobre los falsos maestros en la iglesia y un llamado a perseverar en la fe. Primera de Juan, avisa contra los falsos maestros y enfatiza la importancia de obedecer a Dios. Segunda de Juan, expone la herejía y los falsos maestros en la iglesia y exhorta a crecer en discernimiento. Tercera de Juan, habla sobre la hospitalidad y el servicio cristiano. En Judas, advierte contra la inmoralidad, los falsos maestros y el libertinaje. En Apocalipsis, contiene la revelación del fin de los tiempos. Qué bueno es llenarnos de conocimientos, tal vez algo tan simple con el que convivimos día y noche, o tal vez no, pero a veces lo simple no lo vemos, porque nuestra mirada está puesta en lo terrenal y no en el Dios que vive.